spiritual. Porque lo que esté viviendo en el momento Because what's living in the moment va a parecer mucho más real de lo que ya Dios ha hecho con usted en Cristo. is going to look more real than what God has already done through you Por in eso es que Christ. tenemos que desvestirnos del viejo hombre That's why we need to be loosed of the old para man vestirnos del nuevo hombre. in order to be dressed of Por eso the es que new. usted tiene que resistir los That's embates del why alma we need to resist those para invaders poder of the soul crecer en el in conocimiento order de to merge your existence. Porque tú y yo estamos sobre un nivel superior. Because you and I are on a superior level. Mientras que eso no se niega que es verdad. Well, we don't deny that that is true. Por el otro lado, no es la verdad que determina mi vida. On the other side, it's not the truth that determines my Por eso life. usted y yo tuvimos que pasar por un proceso. That's why you and I had to go through a Y para process. Dios poder lograr en nosotros lo que se había propuesto, And for God to be able to reach in us what He had nos decided to enseña do. que no solamente nos hizo partícipes de su naturaleza, He teaches us that not only did He make us participants of His nature, sino que también nos llevó por el proceso but that He para also took poderla us recibir. through the process in order to receive Por it. eso es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, That is why when Christ died on the cross of Pablo Calvary, dice, nosotros morimos con Él. Paul says, and we have died Y with cuando Him. Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados And con when Él. He was buried, we were buried Pero with cuando Him. Él resucitó, Pablo dice, resucitamos con Él. Oh, but when He resurrected, Paul says that we resurrected Pero with Him. también cuando Él fue glorificado, dice, también But also fuimos when he was glorificados. Esto es Ruta 66, tú decides en dónde parar. Y hoy tengo conmigo al pastor Tommy Moya. Para mí un súper honor. El banquete que tuvimos ayer fue tremendo. Así que hoy él va a compartirnos algo, solamente en lo que nos dé el tiempo para compartir, porque es demasiada rema y demasiado logo. Así que vamos a ver qué hacemos con él. Toda la gente que está en conexión con Ruta 66, bendecidos. Un honor estar aquí con ustedes, con Zulén, y este es su programa, y compartir un poquito aquí de la fe en Cristo y de aquellas cosas que nos es en común en este glorioso evangelio de la Yo gracia. quiero que entremos en materia rápidamente. Eso. Sí, vamos a entrar en Sin materia perder porque- tiempo. Sí, no, para nada, porque lo están esperando allá arriba y no lo quiero agotar. Vamos, ok. Quiero que comparta con nosotros en Ruta 66 lo que usted estuvo hablando de lo que es plenitud de vida. Bueno, ayer estuvimos compartiendo sobre esas dos palabras, ¿no? Plenitud y vida. Hablamos acerca de que la Biblia comienza con el tema de la Biblia, con el tema de la vida, y termina con el tema de la vida. La pregunta que nos tendríamos que hacer entonces es de qué es que trata la Biblia. Porque en la palabra tú puedes encontrar muchas cosas, le puedes asignar muchos temas, puedes encontrar muchos tópicos buenos para hablar de ellos, importantes, enseñarlos, pero sobre la vida, en ocasiones no hemos entendido que para Dios eso tiene suprema importancia. Todo comienza cuando Dios entonces establece la primera clase de vida que se presenta en la Escritura, que es cuando Él crea los seres vivientes, entre ellos el hombre, sopla en el hombre alma viviente y constituye ahora el hombre como una criatura que ahora tiene capacidad de poder existir en esta dimensión natural de los sentidos. Pero no lo hizo partícipe de la vida que estaba contenida en el árbol de vida. Y aquel árbol de vida era alguien. Y aquel alguien estaba representado como una sombra, tipo y figura. Y todos sabemos que aquella vida se manifestó y estuvo entre nosotros. Y su nombre es Jesucristo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Le gustó? Eso no es nada. Más adelante le vamos a decir dónde va a conseguir más información de esto. Vamos a hablar cómo el pastor Tommy Moya recibe esta revelación, esta revelación de la palabra, porque ciertamente la palabra ya está revelada, pero cómo, en qué momento el pastor Tommy recibe la iluminación. Hay gente que pueden pensar, pues a lo mejor en un ayuno de 3 días, pero a veces no suele pasar en un ayuno de 3 días. A veces estás sentado con una taza de café y te viene. ¿En qué momento a Tommy le cambia la vida una revelación? ¿Y en qué lugar se encuentra la mayoría de las veces? La iluminación de la palabra Ajá. viene por diferentes fuentes. Puede venir directamente del Espíritu, puede venir cuando tú escuchas a otro predicador, puede venir cuando estás leyendo un libro. En mi caso particular,
mi pastor me expuso a un libro que es muy difícil de encontrar. Se llama God's Original Intention, la intención original de Dios, escrito por Ben Franklin. Este hombre escribe este libro y llega a mis manos. Cuando yo leo este libro me doy cuenta que el Evangelio era mucho más de lo que hasta ese momento yo había escuchado. Y ahí entonces entra una búsqueda, un deseo de conocer, un deseo de alinear aquellas cosas que hasta ese momento habían estado desconectadas en mi teología. De repente empiezan a encontrar sentido y propósito en el propósito. Qué bien. Entonces, para mí, mi caso particular fue la lectura de este libro que me bendijo de una manera impresionante. Es uno de los pocos libros que he leído más de 3 veces. Y es un libro que te expone y te expande tu entendimiento de lo que la Escritura verdaderamente enseña en relación a la intención original de Dios. Qué bien. ¿Cuál es su intención en cada uno de los mensajes, en cada lugar que va a predicar? ¿Cuál es la verdadera intención que usted tiene cuando se para ante una congregación? O sea, ¿qué es lo que usted quiere transmitir en el momento que se expone a una plataforma? Te pudiera decir que mi mayor pasión cuando expongo la palabra del Señor es que Cristo sea conocido. Si Cristo es conocido, nosotros estaremos conectados al propósito original de Dios, porque eso era lo que Dios siempre había querido, reunir todas las cosas en Él, las que están arriba y las que están abajo en la tierra. Todo predicador se tiene que hacer 3 preguntas cuando se para delante de una audiencia. Número 1, ¿qué voy a hablar? ¿Voy a hablar mis experiencias, mis argumentos, mis opiniones? ¿O voy a predicar el Evangelio de Jesucristo? Qué bien. Segundo, se tiene que preguntar cómo lo va a decir. ¿Cómo va a entregar ese mensaje que se le ha confiado para que la tercera pregunta se pueda responder? ¿Qué yo quiero que la gente se lleve? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Y qué quiero que la gente se lleve para su casa? De ahí entonces uno establece aquellas cosas que va a hacer énfasis en el mensaje. Y el énfasis de nuestro mensaje no debemos ser nosotros, no debe ser lo que hemos logrado, no debe ser nuestras experiencias. El énfasis de nuestro mensaje es uno. Pablo dice, yo predico a Cristo y a este crucificado. Eso tenía una intención muy particular en la predicación del apóstol, porque él estaba combatiendo una cantidad de filosofías, una cantidad de tendencias que se estaban presentando, en este caso particular en la iglesia de Corinto, y él quería que la gente de Corinto supiera que no es que solo hay un solo fundamento, sino que todo el propósito de Dios se concentra y se resume en Cristo el Señor. Eso es característica que usted nota cuando usted se pudo conectar con ese pueblo. La experiencia de muchos predicadores es que van a hablar una revelación, una iluminación muy fuerte, pero la mentalidad del pueblo no está preparada para recibirla. ¿Qué hace al aceptar una invitación? ¿O cómo confronta una congregación que lamentablemente a lo mejor todo lo que usted dice lo pierden y no lo aprovechan? Estás cumpliendo con el mandato de Dios, de llevarlo, pero ¿qué pasa cuando estás hablando un tipo de cosa que sabes que puede transformar esa vida y tal vez esa vida ni le interesa? Lo que pasa es que el predicador se tiene que divorciar del resultado. Ahí está. Nosotros simplemente confiamos que lo que estamos entregando el Espíritu de Dios, de alguna manera, que en la mayoría de las ocasiones yo no sé cómo lo hace. Ilumina el entendimiento, toca el corazón, causa un nuevo entendimiento. Me parece que nosotros hemos juzgado erróneamente, es decir, que la gente no está preparada para ciertos mensajes. Me parece que lo que se le han dado son los mensajes incorrectos, y cuando oyen el mensaje, entonces no estaban preparados. Listo. Por lo tanto, yo creo que el Espíritu de Dios, si lo hizo en una iglesia del primer siglo donde no había ningún tipo de antecedente de predicación del Evangelio, y Pablo escribe una carta como la carta a los Efesios, a Colosenses, entendiendo que es el Espíritu Santo el que trae luz al entendimiento para que el Espíritu de sabiduría y revelación nos den conocimiento en Cristo. Entonces, el predicador
simplemente tienes que confiar, porque vas a encontrar todo tipo de reacción. Hay gente que tú les retas su religiosidad y se molesta, hay gente que les retas la tradición y te miran atravesado, hay gente que creen que tú lo que estás predicando es una herejía, para otros es algo que los bendice. Entonces el predicador no puede estar recibiendo su aprobación en ese sentido de la reacción de la gente. Escuchen a un predicador. El predicador tiene que ser entendido en que quien a él lo aprueba es Dios. Por supuesto, usted debe ser sabio. Sí. Si está en un contexto donde usted todavía no sabe en dónde esa congregación está siendo edificada, usted entonces va a entregar esa palabra con discreción, con entendimiento, pero sin comprometer la verdad. Porque a la que tú comprometes la verdad del Evangelio, prostituyes el Evangelio. Entonces lo haces algo para que la gente te reciba y no para que conozcan a Cristo. ¿Qué está haciendo el pastor Tommy Moya en estos momentos? ¿A qué se está dedicando? Sabemos que tuvo una trayectoria como pastor. Entonces, ¿qué está haciendo? Háblenos también de Transformados en Cristo. Bueno, particularmente sirvo en la red ministerial apostólica Rema como presbítero allí, sirviendo a los pastores de la red y también junto al apóstol Basilio Patiño y otros ministros que allí somos parte. También tenemos lo que hemos llamado la comunidad virtual Transformados en Cristo, un centro de estudio y de transformación donde usted, por medio del estudio de la palabra del Señor en temas específicos que tratamos de poder irnos a la mayor profundidad posible para extraer de allí esa verdad que nos transforma, esa verdad que nos libera y esa verdad que verdaderamente forma a Cristo en nosotros. Hoy tenemos más de 300 estudiantes de más de 12 naciones del mundo que son parte de esta escuela, desde apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, líderes de iglesia, creyentes que quieren seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Son parte de la comunidad virtual Transformados en Cristo. Usted la puede visitar visitando esa página, transformadosencриsto.com. Allí puede entrar, simplemente usted se registra, pone sus datos, se le va a hacer un descuento mensual a su tarjeta de solamente $20, pero allí tiene libros, materiales, conferencias, predicaciones, estudios, seminarios virtuales, conferencias en audio, en fin, tiene una cantidad de recursos, particularmente para aquellos que también enseñan y predican, que tengan ese recurso disponible para su edificación personal y compartirlo también con el pueblo de Dios. Perfecto, fue un honor, un placer tener al pastor Tommy Moya. Él ministró en mi vida, él no lo sabe, pero él ministró en mi vida hace unos añitos atrás cuando pasaba por un desierto, que estuve por unos 5 meses, más o menos sin congregarme porque tenía que hacer una transición. ¿Y quién usted cree que eran mis 2 predicadores de la mañana? El pastor Tommy Moya primero y después el pastor Raúl, que es donde estoy hoy día perseverando. Eran mis 2 pastores para ese templo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Despídete de la Ruta 66. Bueno, Ruta 66. Vamos, sigan adelante, no se estanquen en el camino. Hay mucho desierto en esa zona, pero Cristo convierte nuestros desiertos en agua. Así que adelante en el Señor, bendecidos. No le hice el ping pong porque me tiré una revelación que después ni yo la entiendo. Bye bye, bendiciones. Estamos experimentando todo tipo de pensamientos. We are experimenting all types of thoughts. Estamos pasando por todo tipo de dudas, de claudicaciones. Going through all types of doubts. Por eso, mis amados hermanos, usted y yo debemos de saber Therefore, you and I must know que mientras que eso parece ser lo más real, that while that might look like it's the most real, no es lo que determina tu existencia. it's not.